El día de hoy te muestro cómo se hace una base de datos en MySQL Workbench. Al ejecutar el programa nos muestra esta ventana. Vamos a darle clic en esta opción y nos pedirá un ingreso con contraseña. Pero yo ya guardé la mía por defecto. Existen dos maneras de crear nuestra base de datos, con código o haciendo uso de la interfaz. En este momento vamos a hacer uso de la interfaz. Damos clic en ese icono que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Al hacer esto nos habilitará esta opción que nos permite crear nuestra base de datos. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Yo, por ejemplo, la nombraré familia. Damos clic en el botón aplicar y a continuación nos muestra lo que es el código con el que se está creando nuestra base de datos. Damos clic nuevamente en aplicar y ahora en finish. Y como podemos ver de este lado izquierdo de la pantalla, nuestra base de datos está creada. Solo que en este momento no tiene ningún dato guardado, así es que lo que haremos ahora es crear una tabla dentro de esa base de datos. Para ello debemos crear la siguiente instrucción. Escribimos la palabra use, espacio y enseguida escribimos el nombre de nuestra base de datos. En mi caso se llama familia. Y cerramos la instrucción con un punto y coma. De este modo le indicamos al programa en qué base de datos vamos a trabajar. Una vez escrita correctamente la instrucción, damos clic en este icono de rayo, lo cual nos compilará y nos dirá si la instrucción está correcta o está equivocada. Y ahora sí, vamos a crear una tabla usando nuevamente la interfaz. Damos clic en este icono y nos despliega una ventana parecida a la que nos desplegó cuando creamos la base de datos. Aquí le ponemos nombre a nuestra tabla. En mi caso, por ejemplo, yo le pondré hermanos. Damos clic en esta opción, la cual nos despliega la siguiente ventana. Y aquí es donde daremos la instrucción de qué es lo que queremos que lleve nuestra tabla, el número de columnas y qué tipo de datos vamos a recibir. Por ejemplo, yo pondré lo siguiente: nombre, apellido y edad. Luego de nombrar la primera casilla, en la casilla de adelante debemos de indicar qué tipo de dato es. Si, por ejemplo, aquí en nombre vamos a recibir palabras, sería de tipo varchar. Y aquí también en edad vamos a recibir números enteros, por lo cual mi tipo de datos será int. Existen diferentes tipos de datos, pero eso lo aprenderemos más adelante. Podemos observar que el primer campo se rellenó automáticamente, de la siguiente manera, con ID y por consiguiente el nombre de la tabla, que en mi caso es hermanos, por eso dice ID hermanos. Este identificador nos sirve para ordenar las tablas, saber cuál debemos ocupar y para relacionarlas entre sí, pero eso lo aprenderemos en otro video. Y bueno, una vez que hayamos terminado de agregar los datos que nosotros necesitamos, pulsamos el botón de aplicar. Y a continuación nos muestra esta ventana con el código con el que se está creando nuestra tabla. Damos en aplicar y en finish. Cerramos la ventana y listo, nuestra tabla está creada. Ahora vamos a confirmar que realmente se creó con una consulta. Nos ubicamos en el área del código y en el siguiente renglón escribiremos lo siguiente. La palabra select seguida de un asterisco seguido de la palabra from. Adelante de esta instrucción escribimos el nombre de la tabla, en mi caso se llama hermanos, y cerramos la instrucción con un punto y coma. Presionamos el icono de rayo para que compile y a continuación nos muestra la tabla.
la cual aparece vacía porque no le hemos agregado ningún dato. Entonces vamos a hacerlo. En la parte izquierda ubicamos el nombre de nuestra tabla y oprimimos este icono. Se nos desplegará esta opción que nos permitirá modificar y agregar datos en nuestra tabla. Y rellenamos los campos. En este caso tenemos que escribir un ID, un nombre, un apellido y una edad. Puedes agregar todos los datos que tú quieras y necesites. Una vez que terminamos de agregar todos los datos, vamos a oprimir la opción Aplicar para saber si lo que hicimos está correcto o incorrecto. Como ven, a mí me marcó un error porque escribí mal los identificadores. Así es que los voy a corregir. No tengas miedo de equivocarte, ya que para eso estamos aquí, para aprender. Pulsamos aplicar y como podemos ver, ahora sí se agregaron los datos correctamente. Cerramos la ventana y ahora vamos a ejecutar nuevamente la consulta. Y a continuación se nos muestra la tabla con los datos que acabamos de agregar. Y de la misma forma que creamos esta tabla, podemos crear las tablas que nosotros queramos según los datos que necesitemos. Y ahora vamos a aprender cómo crear una base de datos directamente desde el código. Presionamos este icono que se encuentra en la parte izquierda para que se nos despliegue una nueva ventana. Escribimos la siguiente instrucción: Create Database, seguido del nombre con el que queremos llamar a nuestra base de datos. Una vez escrito correctamente, presionamos el icono del rayo para que compile. Y listo, nuestra base de datos ha sido creada. Ahora vamos a crear también una tabla. Escribimos la instrucción use con el nombre de nuestra base de datos para que la podamos utilizar. Ahora escribimos la siguiente instrucción: create table, seguido del nombre con el que queremos llamar a nuestra tabla. Yo la llamaré datos. Luego del nombre abrimos unos paréntesis y entre ellos vamos a escribir las siguientes instrucciones. Lo primero será escribir el nombre de la columna. Después vendrá el tipo de dato seguido de la instrucción not null. Y más o menos así se tiene que ver. Con el nombre de nuestras columnas, el tipo de datos. Recuerda que si son letras, nombres es varchar y si son números enteros es int. Antes de saltar a cada renglón debes poner una coma. Y esta instrucción not null digamos que va por defecto. Una vez que hayamos acabado, cerramos este fragmento de código con un punto y coma. Y compilamos. Como ves, nuestra tabla se creó correctamente. Y para verificarlo vamos a hacer nuevamente la misma consulta que hicimos hace un momento. Compilamos y a continuación nos muestra la tabla. Ahora sí podemos decir que nuestro trabajo fue un éxito. Espero que este video te haya sido de ayuda. No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.